¿Realmente se puede hacer pan sin gluten utilizando arroz sin cocinar? Yo tengo mis dudas, pero vamos a utilizar la receta de Kitchen Bamboo Princess. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo queda. Desde la noche anterior deja remojando una taza y 1/3 de arroz. En una licuadora agrega el arroz previamente escurrido, 1,5 cucharadas de azúcar, 1 cucharita de sal, 1,5 cucharadas de aceite y 3/4 de taza más 1 cuchara de agua y licúa. Aquí todavía hay muchos granulitos, así que vamos a seguir licuando. Como ves, ya hay una gran diferencia en textura, pero le falta todavía un poquito más. Se recomienda hacerlo por periodos cortitos de tiempo porque las aspas generan fricción y elevan la temperatura de la masa. Más adelante vamos a agregar otro ingrediente y si esta masa está muy caliente puede llegar a inactivarlo, por lo que no va a cumplir su función. Licuamos una vez más. Y como ves, aquí ya no hay trocitos de arroz, así que en este momento ya estaría lista. Y agrega 2 cucharitas de levadura instantánea. Si vas a utilizar levadura activa seca, recuerda activarla con el agua que utilizamos al comienzo y el azúcar. Y licúa a baja velocidad por 10 segundos. Lleva a los moldes y solamente recomiendan llenar 1/3 del molde. Aquí recomiendan atomizarla con un poco de agua para que no se vaya a resecar la superficie y dejarla fermentar. Y aunque pienses que rellenar solamente 1/3 del molde es muy poquito, si lo sobre rellenas como yo, esto es lo que te va a pasar. Ahora, siguiendo su método, precalienta el horno a 100 grados centígrados y más tarde la vamos a subir. Aquí ella recomienda poner un papel para hornear, encima poner una bandeja y llevarlo a hornear. Y tan pronto esté adentro, subirlo a 190 grados centígrados. Pasados los 30 minutos, quita la bandeja, el papel y sigue horneando por 10 minutos más. Terminado el tiempo de cocción, hay que dejarlo enfriar completamente antes de quitarle el papel. Esta vez solamente rellena 1/3 del molde. Ahora déjalo fermentar. En este caso mi horno todavía sigue caliente, así que los voy a dejar acá. Y en 15 a 20 minutos los voy a volver a ver. Una vez la masa haya doblado su tamaño, precalienta el horno a 170 grados y hornea por 35 minutos aproximadamente. Y así quedaron estos. Desde ya se ve que quedó hueco por dentro. Hoy voy a probar una nueva receta. Esta es de Chef Steps. La voy a hacer por la mitad. Esta la voy a hacer como ellos dicen. Y la otra mitad la voy a hacer agregándole un poquito de psyllium para ver si hay algún cambio en la masa. Así que en una licuadora agrega media taza y 6 cucharas de arroz previamente remojado, media taza de agua, 4 cucharas de aceite de oliva, 1 cuchara de azúcar, media cucharita de sal y continúa todos los mismos pasos del pan anterior. Así se ve una vez lista. Solamente hace falta agregarle la levadura y se va al molde. Y aquí ellos recomiendan vibrarlo un poco y después de esto dejarlo fermentar. Cuando casi haya doblado su tamaño, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Lleva a hornear junto a una bandeja con agua por aproximadamente 30 minutos. Y este es el resultado del tercer pan. Se hundió y creo que la textura no cambió mucho. Ya lo veremos más tarde. Para la otra mitad de esta masa, agrega 1 cuchara de psyllium, 2 cucharas extras de agua y del agua de la receta toma 1 cuchara. Mezcla y deja que se hidrate. Como lo veo tan seco, voy a agregar otra cuchara del agua de la receta y vuelvo a mezclar. Esta masa estaba un poquito seca, así que acabé de agregar 1 cuchara de agua. Y como saqué un poco de agua de la receta, todavía tiene algunos granulitos muy chiquitos de arroz, pero lo voy a dejar así. Y ahora en la licuadora va a ir la levadura y el gel de psyllium previamente hidratado. Licúa a baja velocidad hasta que todo esté bien integrado. Y para emparejar un poquito más la superficie, puedes agregar un poquito de agua y pasar la espátula. Este lo leude dentro del horno y cuando haya casi doblado su tamaño, precalienta el horno a 170 grados. Lleva a hornear y recuerda agregar un poquito de agua con un spray. Y así quedó después de 35 minutos en el horno. Comparado con estos tiene mejor cara porque está más planito, no está hundido como estos dos. Así que vamos a dejarlo enfriar y lo cortamos para comparar con estos. Este es el pan en el que utilicé el arroz de grano corto. Realmente el sabor está muy rico, pero está demasiado gomoso, parece más un mochi que un pan.
quedó hueco, solamente en el fondo quedaron los alveolitos, pero de acá a acá no hubo estructura, por eso es que esto quedó así. Mucho mejor, pero todavía quedó con un huequito, no tenía suficiente estructura y por eso tenemos este colapso en esta parte. Y por último, este es el que tiene la adición del psyllium, que el psyllium le va a dar mucha flexibilidad y también le va a dar estructura. Mucho mejor y mucho más parecido a los que vemos en internet. Y así es la textura de estos panes. Es bastante suave, un poco gomosa y, como ves, tiene un poquito de estructura. Nuevamente, este tiene prácticamente las mismas características y colapsó tal como el anterior. Y por último está el que le añadí un poquito de psyllium. Como ves, tiene mucha esponjosidad, tiene bastante estructura, es un poco pegajosa igual a las demás, pero está demasiado buena. Yo tenía realmente muchas dudas cuando empecé con esta receta porque sabía que el arroz no tiene la capacidad para crear un pan parecido al pan tradicional. Por eso tuve que agregar un poquito de psyllium para que le diera estructura y flexibilidad. Así que este fue el resultado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos muy pronto.